En Paraguay, el síndrome pulmonar por hantavirus es una zoonosis endémica en la región occidental o Chaco, principalmente en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. El agente etiológico asociado a la mayoría de los casos es el virus Laguna Negra, que tiene como reservorio al roedor Calomis laucha o laucha de campo. Comentarles que tiene una rica historia, que no es muy conocida porque, como suele ocurrir más en las zonas rurales, el plano de investigación en medicina es poco conocido. Y eso fue una investigación ciertamente en parte médica estrictamente y en parte investigación de campo, que fueron seguidos por gente muy reconocida del exterior. Habían sospecha de que una enfermedad nueva estaba produciéndose en el Chaco. Y estamos hablando entre los años 90 al 2000. Básicamente el punto de quiebre fue en el 95. A tal extremo de que habían ocurrido muertes en personas relativamente jóvenes de varios tipos, hombres y mujeres, más hombres en aquel tiempo, del ámbito rural, que enfermaban de una enfermedad brusca, rápida y que tenía un alto componente respiratorio. El origen de la detección de la enfermedad en el Chaco paraguayo se remonta a los años 90, poco antes del 2000, donde aparecieron los primeros casos de la enfermedad. Recuerdo que el doctor Camacho había sospechado eso. Él fue uno de los médicos, digamos, criollos que había llegado al hospital de Filadelfia. Y él, dentro de su sospecha de cirujano, hizo una biopsia de pulmón que fue enviado, creo que a Asunción, a los anatomopatólogos más reconocidos. Eso lo supe yo con el transcurso del tiempo, porque en el 95, cuando se produjeron casos severos, incluso el origen de la enfermedad para su estudio fue el fallecimiento de una mujer joven, creo que tenía alrededor de 21 años, en el hospital de Bautista, derivada por nosotros en aquel tiempo. Y a la vuelta se envió material al CDC de Atlanta, que confirmó que lo que había era una enfermedad producida por el hantavirus. A raíz de ese tema, vino gente de Estados Unidos, del CDC de Atlanta, que hicieron un mapeo, un rastreo de los casos, e incluso después vino un biólogo, el doctor Yankee, que hizo un trabajo de campo muy interesante, publicó el trabajo. Yo fui captado por la gente del Instituto de Ciencia de la Salud y se conformó un equipo de trabajo, y también con gente del Ministerio de Salud Pública que le dedicó un poco más de tiempo y de gente. Incluso llegamos a publicar un librito, creo que anda por acá también, sobre el hantavirus. Luego de varios estudios e investigaciones a nivel de campo y laboratorial, se llegó a la confirmación de que un roedor de campo era el transmisor o portador del virus y de la consecuente enfermedad. Simultáneamente, como el hantavirus, los americanos ya lo habían conocido, una enfermedad brusca, sí, pero del desierto, Nuevo México, Arizona, esa zona ahí, se había estudiado y se había confirmado que era un virus, y hantavirus le pusieron. Entonces en Argentina también se hizo una pesquisa, porque habían casos un poco aislados, pero también, y es el virus Orán,
el que se conocía en Argentina. Brasil, Bolivia. Acá en Bolivia no teníamos noticia de eso y en Brasil tampoco, pero después aparecieron casos, probablemente sabiendo de que esta zona había esa enfermedad y cuál era. Y el equipo de investigación que estuvo acá del CDC encontró el virus en la zona de Laguna Negra. Por eso el virus paraguayo, para decirlo de alguna manera, se llama Laguna Negra. ¿Y cuál es la relación del virus? El virus no está en el aire. El virus necesita un vector de la misma manera que el virus del dengue necesita al mosquito Aedes. Acá hay un ratón que es el Calomis laucha, que es digamos el vector, el portador biológico. No le causa la muerte al ratón, pero convive con el ratón. Hay una simbiosis biológica entre el virus Hanta, que en este caso es la Laguna Negra, y el Calomis laucha del roedor. Ese roedor es un roedor de campo, básicamente. Es un ratón específico que transmite, y sabemos que las partículas donde se seca la orina o las heces del ratón, eso se seca y esas partículas se transmiten, y después la gente entra en una zona así y respira eso, y esa es la explicación del contagio. Muchas veces ocurre también cuando hay mucho desmonte, mucho desplazamiento a zonas inhóspitas, pero a veces salen también casos de las aldeas antiguas donde siempre vive gente y de repente aparecen casos. En el año 2018 se confirmaron 23 casos en las regiones endémicas para la enfermedad Chaco paraguayo. En lo que va del presente año 2019, se tiene un caso confirmado en el departamento de Boquerón. En Paraguay se reporta un promedio de 20 casos al año en los últimos 8 años. El hantavirus es una enfermedad endémica de la zona, eso es importante que la gente conozca, ¿verdad? Endémica significa que es propio de la zona. Compartimos esa endemicidad con Argentina, el Chaco argentino y el Chaco boliviano a nivel regional. O sea que el Chaco suramericano tiene esa característica de endemicidad en cuanto al hantavirus. El virus del hanta, que es transmitido por un roedor que todos conocen, ¿verdad? En este caso, el año pasado realmente tuvimos 12 casos confirmados, de los cuales en el 2018, 12 casos confirmados. Actualmente, hasta hoy, en la semana epidemiológica actual, solamente se ha confirmado un caso, que fue a comienzo de año. En este 2019. En este 2019. Un solo caso confirmado. Tuvimos casos sospechosos que se hicieron los análisis correspondientes y salieron negativos. Sí, obviamente seguimos teniendo y siempre tenemos que estar alerta y sospechar de los casos posibles de Hanta, ¿verdad? El nivel de letalidad del hantavirus es altísimo. Si la detección y el tratamiento no llega a tiempo, la enfermedad puede llegar a ser muy virulenta. Tenemos 2 casos de fallecimiento. La letalidad es bastante alta. Si bien es cierto, gracias a que los médicos también ya están entrenados para reconocer todo caso de descompensación rápida de un proceso respiratorio, ya todo el mundo se trata como un supuesto hanta, ¿verdad?
Y eso hace de que al tener una acción, a conocer ya cuáles son las medidas que uno tiene que hacer, medidas sintomáticas, hace que también disminuya un poco la letalidad, ¿verdad? Pero es alta la letalidad de los casos de hantavirus si no se trata a tiempo. De ahí la importancia de que la gente que está en zona rural, que también, o que conoce que hay varios criaderos en su casa de ratones, siempre hay que mantener la casa bien limpia, bien aireada, y eso va a favorecer de que disminuyan los casos de hantavirus, y entonces podamos también evitar que personas sigan muriendo por este virus. Síndrome pulmonar por hantavirus es una enfermedad pulmonar muy grave. Generalmente los pacientes vienen al hospital, depende de estadio leve o estadio moderado, con dificultad respiratoria, con fiebre, con tos, y muchas veces al comienzo no se escucha gran cosa en los pulmones, no se escucha mucho catarro. Después, cuando se hace la radiografía, ya se observa que hay una infección generalmente bilateral, y después con los análisis, el hemograma se va completando, y algunos llegan a tiempo y otros son casos muy graves que se trata de remitir a una terapia intensiva, y a veces llegan, a veces no llegan. Así que los pulmones se van llenando de líquido y van llenando de líquido, va bajando la presión y no responde a los medicamentos ya en esa última etapa. Prácticamente no hay una respuesta del cuerpo a los medicamentos, ¿verdad? Entonces ya es una etapa que sí o sí progresa a la muerte. Este virus se encuentra en la saliva, en las heces y orina del animal. La enfermedad se transmite al ser humano por el aire, tras la inhalación de las excretas que suben con el polvo. Se capta la enfermedad. Y la enfermedad se capta en el lugar donde el hombre invade el territorio del ratón. La comida. Ocurre una cosa mucho más macroscópica, más grande, que les cuesta reconocer a la gente, que es cuando el ambiente de vida del ratón se cambia y genera la facultad de dar una procreación tremenda del ratón. Entonces, si hay vector, por eso se combate, en el caso del dengue, se combate al mosquito, no se combate al virus mismo, sino al mosquito. Bueno, en este caso se debería combatir al ratón, pero el hombre le facilita al ratón. Tenemos que hacer, al igual que el dengue, el hantavirus depende de nosotros también en cuanto al tema preventivo, porque el ratón es un ratón rural, para empezar, le gusta la parte rural, y también le gusta esconderse o estar en lugares de depósitos que no tienen mucha luz, que no tienen mucho aire, que no hay mucho movimiento, y nosotros tenemos zonas así, tenemos zonas ganaderas inclusive que allí depositan los matejes y la orina. Y claro, ellos viven ahí, eso es su hábitat, y entonces con la orina, con la materia fecal, hace de que al estar en un lugar cerrado, en un lugar donde no hay mucha ventilación, hace que entonces al nosotros entrar y levantar ese polvo podemos contagiarnos de ese virus, ¿verdad? La persona con hantavirus puede presentar fiebre, náuseas o vómitos, igualmente tos, dolor de cabeza, dolores abdominales y dificultad respiratoria. El periodo de incubación del virus puede presentarse hasta 45 días después de la exposición. Es igual a cualquier cuadro respiratorio viral, ¿verdad? Es como una influenza, por ejemplo, con dolores musculares, fiebre, puede tener náuseas, vómitos, dolor abdominal, ¿verdad? Pero el quinto día más o menos es que empieza con la dificultad respiratoria. Y es cuando una vez llega a la dificultad respiratoria, ahí ya empieza a complicarse la enfermedad, porque en sí no hay un tratamiento específico para el hanta, ¿verdad? Y cuando ya se presenta la dificultad respiratoria, después viene la parte de la hipotensión y puede haber una falla cardíaca y falla renal, ¿verdad? Que lleva a la muerte al paciente. O cardiorrespiratorio. Sí, cardiorrespiratorio sería finalmente, ¿verdad? Sí, realmente ataca varias zonas, ¿verdad? Pero en un comienzo es incipiente la sintomatología, parece un cuadro gripal. Da dolores de cabeza, da fiebre, da molestias, pero ¿qué pasa?
Lo que no tiene es una tos, no tiene rinorrea, nada de eso, que te chorrea la nariz, etc. Pero sí te da un síntoma general que puede parecer a cualquier cuadro, e inclusive con el dengue se puede confundir o con varias otras enfermedades que da, porque son síntomas generales al comienzo y después paulatinamente se va haciendo más grave. Son casos de que de repente las personas empiezan a agravarse, por de ahí la importancia también de que siempre se acuda a los centros asistenciales que tenemos en todo el departamento. Sí, sí. Bueno, por otra parte, en cuanto a la tuberculosis, sabemos que el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social a nivel país también lleva adelante un programa nacional de lucha contra la tuberculosis. Asimismo, nosotros también dentro del sistema de salud, uno de nuestros principales problemas de salud, en este caso infeccioso, es la tuberculosis, ¿verdad? Sabemos que actualmente contamos con 44 casos confirmados en Boquerón, de los cuales se están tratando. Tenemos los medicamentos, tenemos aquí en la región sanitaria la jefatura de programa de programas en sí y la jefa también de tuberculosis, que lleva esa cartera en ese sentido, y estamos haciendo todas las cuestiones pertinentes relacionadas a tuberculosis, ¿verdad? También es importante conocer que todas las unidades de salud de la familia recogen o hacen los sintomáticos respiratorios. 6-7 semanas es el periodo extremo, porque probablemente ese tiempo dependerá de si la carga viral es mínima. Entonces, como es pequeña, le cuesta más aumentar, y le lleva ese tiempo hasta que eclosiona la enfermedad. Pero pueden ser unos días. Después de 7 días que vos inhalaste, una gran carga probablemente puede empezar como un cuadro así viral, con un poco de dolores musculares, cansancio, un poco de temperatura, y empezás a desarrollar tu cuadro respiratorio. Fiebre. Sí, fiebre no es muy importante la fiebre. La lesión pulmonar es lo más grave, que es precisamente una lesión a nivel de la membrana. Nosotros tenemos un mecanismo, así como el riñón filtra hacia adelante, el pulmón es como un filtro para el aire, es decir, filtra aire, porque hay que oxigenar nuestra sangre. Entonces hay un sector, una membrana alveolo capilar, que es por donde pasa el aire. Pero en algún momento, cuando el virus impacta esa membrana, produce una inflamación, se pone nerviosa la membrana, se hincha, no deja pasar el aire, libera hacia el alveolo, que es el lugar donde entra el aire, que son como unas burbujitas, así como una esponja que usan las señoras en la cocina. El pulmón es como eso, ¿no? Pero se empieza a llenar de líquido. Esas burbujitas se empiezan a llenar de líquido y es de abajo arriba. Ante cualquiera de estos síntomas, se ruega acudir inmediatamente a la consulta médica para impedir complicaciones del cuadro que pueden dar lugar al fallecimiento del paciente en tan solo 48 horas. Bueno, hay un tratamiento de sostén que se dice un tratamiento sintomático, donde se trata de mantener la presión arterial con dopamina, dobutamina, se le da oxígeno y después ya también oxígeno con presión positiva, o también se llega a la asistencia respiratoria mecánica. Después también hay unos antibióticos, estos macrólidos que se dice acitromicina o claritromicina, que parece que tienen un efecto curativo también, aunque se trata de un virus, pero tienen una función antiinflamatoria a nivel pulmonar, bronquial, y aparentemente mejoran también el pronóstico. El tratamiento es sintomático. Si hay fiebre, se baja la fiebre; si hay dolores musculares, se le calma; y si hay problema respiratorio, mientras no tenga que ser intubado, simplemente con una mascarilla de aire podría ayudar. Y el manejo de líquidos, porque como acabamos de decir, hay un acontecimiento a nivel pulmonar, que es la carga de líquido. Entonces eso es lo que hay que manejar.
Algún retroviral a veces podría dar una mano, corticoides podrían dar una mano, pero depende mucho del manejo del médico que tiene a su cargo, si conoce o no conoce la enfermedad, porque muchos médicos que son formados en el exterior o que incluso que sean formados en Paraguay pero que no han tenido mucha información sobre el tema, probablemente si vienen al Chaco les va a sorprender y eso implica también qué hacer. Entonces el manejo sintomático es lo más importante. Naturalmente que cuando hay falla cardiopulmonar, estamos en una situación bastante crítica, severa, y hay que derivar para terapia. E inclusive algunos pueden ser rescatados y otros les va mal, porque si se llega en una fase sin retorno, el corazón va a claudicar. Sí. Claudica el pulmón, que va a hacer claudicar al corazón y estamos perdidos. En Paraguay, el síndrome pulmonar por hantavirus es una zoonosis endémica en la región occidental o Chaco, principalmente en los departamentos de Boquerón y Presidente Hayes. Algunas recomendaciones a tener en cuenta: eliminar los ratones de las viviendas. No se recomienda atrapar roedores vivos en trampas. Si el ratón está vivo, se aconseja no tomarlo con la mano. Ventilar y mantener limpios los ambientes cerrados, sobre todo aquellos lugares utilizados como depósitos o galpones. El ratón necesita varias cosas que empiezan con agua y alimentos. Entonces el ratón, que es de campo, se acerca a los nichos donde el hombre le facilita alimentos. Por ejemplo, si vos tenés un monte, tirás el monte y después haces un sembradío de algún tipo de semilla comestible para el ratón, entonces el ratón, por ejemplo maíz, el ratón va a ir donde hay comida, entonces él va a andar por ahí. Y si vos haces un campamento para trabajar con tu maíz, o haces un campamento en donde el ratón vive de por sí, y yo les cuento que hay lugares muy alejados donde hay trabajadores para hacer alambrado, pozo, tajamar y no sé qué cosa, viven en una carpita, llevan su motosierra, hacen una mesada de madera, ponen ahí su comida y ahí duermen en el piso, en el suelo. Y en el ambiente de trabajo hacen su comida y los restos tiran a 5 o 10 metros. El ratón tiene un olfato exquisito, igual que la víbora. Así que se vienen a donde está el hombre, porque ahí hay comida. Entonces el tipo come y defeca y orina. Y en algunos lugares, por ejemplo, depósitos o casas abandonadas, donde le dan para dormir a su gente trabajadora. Al momento de la limpieza, se recomienda previamente humedecer el piso, de modo a evitar aspirar las partículas del virus que pueden expandirse a través del polvo. Es necesario evitar el contacto con los roedores pequeños y sus madrigueras y no perturbar sus refugios. Sobre todo la parte de cuando uno va a limpiar los galpones o, por ejemplo, porque estos cuadros se dan más en la parte de primavera-verano, ¿verdad? Entonces, en las zonas donde hay muchos yuyos secos, por ejemplo, donde pueden vivir los ratones, y si se va a limpiar esa zona hay que tener en cuenta porque el virus puede estar presente en la orina, en las heces
y en la saliva de estos ratones, ¿verdad? Entonces puede contaminar los alimentos también, ¿verdad? Entonces, cuando uno va a ponerse a limpiar los galpones o va a ponerse a limpiar un patio, ¿verdad? Siempre tener en cuenta la parte de protección, que sería proteger las vías respiratorias y también los ojos, ¿verdad? Que siempre tengamos en cuenta esas medidas de cuidado cuando uno va a hacer las limpiezas, sobre todo, ¿verdad? Y cuando uno hizo esas limpiezas, ¿verdad? Y al cabo de 1, 2 o 3 semanas empieza con un cuadro viral, así tipo gripe, siempre es importante acudir a tiempo al hospital, porque como dije, una vez que se llega a esa parte de falla pulmonar y renal, ya no hay reversión del caso, es muy difícil que el paciente salga adelante. En sí, nosotros en el hospital hace más de 5 años que no tuvimos óbito por Hanta. Almacenar debidamente los alimentos en frascos o recipientes cerrados. Disposición correcta de las basuras o residuos. Juntar la basura en bolsas de plástico, cerrarla de manera correcta y depositarla en contenedores habilitados para el efecto o quemarlas. El Chaco paraguayo, por sus características de monte, follaje y aridez, es un territorio natural del roedor transmisor del virus, el Calomis laucha. De allí las recomendaciones de los cuidados y precauciones. Y ante cualquier síntoma o sospecha, acudir inmediatamente a un hospital o centro asistencial para tratarse o descartar la sospecha.